¿verdad? O la iglesia por lo menos ha escuchado alguna predicación, enseñanza, o por lo menos una vez el nombre de Elías, ¿verdad? Es un nombre bíblico famoso, se podría decir. Y a pesar de la fama que tiene, ¿verdad? De la trascendencia que tiene, hay muchos datos interesantes, se podría decir, que el libro menciona en cuanto a su ministerio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la vida de Elías, vamos a hablar un poquito acerca de su obra, que son, un poquito más de 7 principios que vamos a estar viendo, pero esta noche solo vamos a ver esos 7 y después la siguiente sesión Cristian va a seguir con los otros 3 y otra parte del estudio, ¿verdad? Es decir, este estudio del reinado de Acab y del ministerio de Elías lo vamos a dividir en 2 sesiones porque está un poquito larga. Entonces yo espero terminar siendo conciso, ¿verdad? Esperando que lo logremos, ver las 7 obras principales acerca de su vida y también ver un poquito acerca de su ministerio, ¿verdad? Y de su carácter. Pero bueno, históricamente hablando, yo sé que hemos ya hecho mucha retroalimentación, no hemos hablado mucho de historia. Hace 2 miércoles también les puse ahí la lista de los reyes que estuvieron en el norte y en el sur, no sé si se acuerdan, pero bueno, en el reino del norte, ¿verdad? Se acuerdan que estuvo Jeroboam, ¿verdad? Después de Salomón, ¿no? Jeroboam era siervo de Salomón, estuvo reinando por 22 años, después vino Nadab, ¿verdad? Que estuvo 2 años, después vino Baasa o Basa, después vino Elá, Simri, Omri, y Acab es hijo de Omri, ¿verdad? Entonces pasaron aproximadamente más de 15 años entre Nadab hasta Acab, y en este periodo en el que estuvo, por ejemplo, Baasa, pero sobre todo Elá, Simri y Omri, no menciona la Biblia el ministerio de algún profeta en específico o algún profeta anónimo, ¿verdad? Entonces, hasta que llegó Acab al reinado, fue que se menciona un poquito acerca del ministerio de Elías. Entonces, si le damos, por ejemplo, a la siguiente filmina, ahí en la pantalla, nos vamos a ubicar, ¿verdad?, en esta línea del tiempo de la siguiente forma, ¿no? Elá, Simri, Omri, y después de Omri ya viene Acab, y bajo el reinado de Acab es que estuvo haciendo su ministerio Elías. Acab sucedió a su padre Omri, y dice aquí, aunque el reinado de Omri fue corto, ¿verdad? Solamente duró algunos años, en Israel no había un rey tan capaz como esta persona, ¿no? Si ustedes estudian de manera personal ahí desde casa y ven un poquito más acerca de la vida de Omri, se pueden dar cuenta que era un hombre sumamente capaz, ¿verdad? Era un hombre preparado, era un hombre poderoso, era un hombre de carácter, era un hombre decidido, ¿verdad? Pero cometió un error grandísimo dentro del reinado que nosotros podríamos estar estudiando. No me acuerdo si lo mencionó Cristian en la clase pasada o en la sesión pasada, pero el error que él cometió fue lo que desencadenó la idolatría más grande o una de las idolatrías más grandes de la historia de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo Omri? Fue que estableció alianza con la Fenicia del norte. Estableció alianza con la Fenicia del norte. ¿De qué manera hizo esta alianza? Sellando el pacto, se podría decir, casando a su hijo Acab con la princesa de esta región, ¿no? O de este imperio. ¿Quién era esa princesa? Yo creo que ustedes ya la conocen, ¿verdad? Es una mujer también mencionada dentro de la historia bíblica, era la fenicia o la famosa Jezabel, ¿verdad? Se casó entonces con Jezabel y de esta manera sellaron el pacto del Antiguo Testamento en cuanto a la relación que existía entre Israel, ¿verdad? Y también
Fenicia del norte. Cuando desde Deuteronomio, hermanos, desde que se habían dado las leyes, no solamente espirituales, ustedes recordarán que se dieron leyes sanitarias, se dieron leyes de culto, se dieron leyes sociales. Dentro de los principios que se habían dado hacia el pueblo de Israel, uno de los principios espirituales o de las reglas espirituales más grandes que tenían los israelitas era que no se casaran con ninguna extranjera, con ninguna cananita, ninguna mujer que no fuera parte de las 12 tribus o de las genealogías de las 12 tribus, pero que hicieron, ¿verdad?, en el pueblo hebreo. Obviamente se olvidaron de este principio, ¿verdad? Se olvidaron de lo que Dios les había dicho. En Deuteronomio Moisés se los había recalcado, Josué una vez más se los había mencionado, pero una vez que llegaron a la tierra prometida, se establecieron, empezaron a darse en casamiento con los pueblos vecinos. Ahora, esto se tradujo en que Jezabel, por ejemplo, trajo consigo el culto de su país nativo hacia Baal Melcart. Ahí va a salir en la siguiente filmina, ¿verdad? Baal Melcart. No sé si alguno de ustedes había oído hablar acerca de Baal, si tienen alguna idea, hermanos, si quisieran expresarla ahorita o a lo mejor la primera vez que lo escuchan. ¿Alguien de ustedes sabía algo de Baal? ¿Alguna idea? Ok. Ah, sí. A Baal. La pederastía. Sí, fue impresionante ese artículo que sacaron acerca de la marca de Balenciaga. Baal, ¿verdad? Si separas las palabras, era culto a Baal o adoración a Baal. Y nosotros pensamos que era un dios o era una deidad, ¿verdad? O como tú dices, ¿no? Un demonio que se adoraba solamente en el tiempo de la monarquía. Pero yo que estuve estudiando esta parte de Baal, ha trascendido no solamente en los tiempos de la monarquía, sino que llegó hasta el imperio de los romanos, ¿verdad? Hasta cuando llegó Grecia. En Grecia se le dio el nombre de Hércules, ¿no? Hércules es como el Baal disfrazado. Después de Hércules se trasladó también hacia Roma y de Roma ha continuado la adoración hasta ese Dios, hasta hoy en nuestros días. Les voy a leer rápido un artículo que encontré acerca de Baal, lo tengo aquí, está muy rápido, para darnos una idea un poco más concreta, ¿verdad?, de qué se trataba esta deidad. Era una deidad venerada principalmente por los fenicios y su culto se extendió por las diversas ciudades del Mediterráneo. Baal era una figura prominente dentro de la mitología cananea. A menudo, se le identifica con el dios Baal, que significa Señor, y Melkart, cuyo nombre significa rey de la ciudad o rey de la fortaleza, ¿no? En este caso, la ciudad se refería principalmente a Tiro, una ciudad-estado de Fenicia que era sumamente importante, ¿no? ¿Cuáles eran las características principales que Baal tenía como deidad? Era el dios de la fertilidad y de la naturaleza, ¿no? Tenía que ver mucho con la agricultura, pero también tenía que ver con el ciclo de las estaciones. Se creía que Baal tenía un completo control en el clima, las estaciones del año, y los fenicios creían que Baal podía incluso establecer todas las temporadas del año en un solo día, ¿no? A veces ocurría en estas regiones. Yo me acuerdo en Toluca, por ejemplo, yo viví muchos años allá, y en Toluca se dan todas las estaciones también en un día, ¿no? Puede hacer un montón de frío, en la tarde hace un montón de calor, después está lloviendo y después es una locura, ¿no? Toluca y el Estado de México. Pero bueno,
los fenicios, ¿verdad? Los cananeos lo ubicaban de esta manera, ¿no? Dios de la fertilidad y también el Señor de la naturaleza. Por otro lado, se le conocía por ser una deidad sumamente protectora. Se le consideraba protector de las ciudades y en particular, como ya mencionamos, de Tiro, que era una capital principal de esta región, ¿verdad? Era venerado como el fundador divino y literalmente el que tenía las llaves de la ciudad y de las casas de todos los ciudadanos. Por el otro lado, no solamente era Dios de la fertilidad, de la naturaleza, no solamente era protector, sino también se le conocía como el Dios del inframundo y la resurrección. Y es por eso que muchas veces se apelaba a entregarle a Baal algunas ofrendas que tenían que ver con los niños, porque los niños eran una especie de transacción, ¿no? Transacción que se tenía con Baal para poder sacar algunas almas del inframundo hacia la resurrección y trasladarlos de alguna forma hacia el paraíso, ¿no? Pero era precisamente por esto, estaba relacionado con la muerte, la resurrección, la vida eterna, que siempre lo relacionaban también con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Digamos, cuando era época de frío, era la época de las resurrecciones de todas las almas que estaban en el inframundo, ¿no? Cuando era la época de calor, era la época de castigo para todas las almas que iban a sufrir eternamente separados de Baal, se podría decir, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se le asociaba con el mito de la muerte y el poder también del renacimiento y de las resurrecciones. Y por último, también, ¿verdad? Como les mencioné hace unos momentos, tuvo una influencia muy grande en la cultura griega que después pasó a la romana, pero los griegos lo identificaron como Heracles, que era el Hércules, para los romanos. Heracles para los griegos y fue Hércules para los romanos. Compartían características heroicas, pero predominaba el sentido de la protección hacia sus ciudades y hacia sus familias, ¿verdad? Entonces, pues bueno, fue muy importante porque los fenicios fundaron el Cartago, que es la parte norte de África, y llevaron consigo la adoración a Baal, no solamente en África, sino que también lo llevaron a Europa, a Asia y a o a otras regiones cercanas, ¿verdad? De ellos. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver en base a esto que la influencia que tenía Baal era una influencia grande. Y Jezabel, yo creo que era una de las principales adoradoras, ¿verdad?, de esta deidad. Era una mujer en este sentido muy consagrada a Baal, creía mucho en esta deidad y de esta forma, pues esta mujer introdujo sobre el reino, ¿verdad?, esta adoración sin escrúpulos. No solamente eso, sino que no solamente se contentó con que existiera el culto a Baal y el Dios de Israel, ¿no? Porque, por ejemplo, antes del reinado de David, en estas épocas se había introducido el culto a Baal, pero también de alguna forma permitían el culto hacia Dios de Israel, ¿no? De alguna forma coexistían dentro de las tribus. Pero Jezabel esto no lo quiso permitir, al contrario, Jezabel quiso borrar por completo la adoración al Dios vivo y verdadero e introducir solamente, se podría decir, como religión oficial, ¿verdad? E identificada el Dios de Baal, ¿no? O el culto a Baal. Así que Jezabel creó una planeación, se podría decir, que fue muy minuciosa, fue muy profunda, primero para manipular a su esposo Acab, es decir, en ese tiempo el que reinaba no era Acab, la que reinaba era Jezabel, ¿verdad? Todos le tenían miedo a Jezabel, Jezabel era la que tenía la última palabra y de esta manera pudo introducir toda la adoración hacia el pueblo, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4, una de las hazañas más grandes que hizo Jezabel para poder introducir solamente esta adoración. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4.
Fíjate cómo lo describe, dice, porque cuando Jezabel, ¿qué hacía? Destruía a los profetas de Jehová, ¿te das cuenta? Destruía, los mataba, les hizo persecución. Era una mujer despiadada en este sentido, ¿no? Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua, ¿verdad? Pues podemos ver que el ataque hacia los profetas de Dios, ¿verdad? O el ministerio de los levitas, ¿verdad? Toda la parte espiritual y de adoración hacia el Dios vivo y verdadero, era perseguida porque Jezabel la quería desaparecer por completo, ¿verdad? Esto que nos está diciendo, estaba tratando de sustituir las deidades, ¿verdad? Que Baal tenía, porque no solamente era él, sino que detrás de él también habían diferentes imágenes y deidades poderosas que encabezaba Baal, y las quería sustituir totalmente por todo el culto hacia el Dios de Israel, ¿no? Y es en medio de este contexto, hermanos, tan oscuro, se podría decir, tan difícil, que sale a la luz, ¿no? Sale a la escena el profeta Elías, ¿verdad? Fue durante el reinado de Acab, durante el reinado de Jezabel, que se le da a conocer a Elías y el ministerio tan grande e importante que él tuvo que hacer, ¿no? Es como el profeta que se tuvo que enfrentar al contexto idolátrico, ¿verdad? Y espiritual más oscuro de todas las épocas del Antiguo Testamento, ¿no? Fíjate, vamos ahí, por ejemplo, en Primera de Reyes, ahora capítulo 16, versículo 30. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Fíjate, dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. Fíjense cuánto duró el reinado de Omri, ¿no? Dice 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Te das cuenta? Aún la Biblia lo caracteriza de esta manera, ¿no? Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, ¿no? O sea, estuvo Jeroboam, ya vimos, estuvo también Nadab, que fue asesinado por Baasá, después estuvo Baasá, que entró con una nueva dinastía en el reino del norte, después estuvo Elá, después vino Simri, todos esos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, después viene Omri y después viene Acab, y dice la Biblia que Acab tuvo un reinado más denigrante o sin falta de temor, más bien es la palabra, sin falta de temor hacia Dios, y más corrupto en la parte espiritual de Israel. El esposo de Jezabel, y este duró 22 años en el reinado, ¿no? Entonces, teniendo un poquito acerca o entendiendo un poquito este contexto, vamos a ver ahora sí cuál fue entonces la obra que Elías tuvo que hacer en medio de toda esta perversidad, corrupción y poder que tenía el reino de Acab también, ¿no? En primer lugar, vamos a ver como inciso A acerca de su obra. Como bien les decía, este inciso se subdividen en 10 puntos. Hoy solo vamos a ver 7 y después Cristian, la próxima sesión, va a ver los otros 3 y va a abarcar el inciso B, ¿no? Que es hablar acerca de su persona. ¿Se acuerdan que cada vez que vemos un profeta vemos su obra y su persona, ¿no? Que decimos valiente, temeroso de Dios, con capacidades literarias, etcétera, etcétera? Bueno, lo de Elías es un poquito más extenso, ¿no? Así que solamente vamos a ver 7 puntos acerca de su obra, ¿no? En primer lugar, dice ahí su importancia excepcional por todas las menciones que hace la Biblia en cuanto a su ministerio o su vida, ¿no? Era único, se podría decir, no tiene comparación con otros profetas,
por estos tres principios que vemos en la pantalla. En primer lugar, Elías no pasó por la muerte, ¿no? Se podría decir que como Enoc fue traspuesto, ¿no? Subió al cielo, no vio la muerte. Elías también se cree, ¿verdad? Hay una posición fuerte que no pasó por la muerte, ¿no? Dice incluso en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11, Elías subió al cielo en un torbellino, ¿no? Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11, dice ahí: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, ¿no? Entonces se destaca en este sentido, ¿no? Su importancia es excepcional, no tiene comparación con otros profetas, ¿no? En segundo lugar, cuando viene también la parte de la transfiguración, ¿verdad? Donde Jesús sube al monte, ¿verdad? En la presencia de tres de sus discípulos que estaban ahí, dentro de la aparición de la transfiguración estuvo Elías y estuvo Moisés, ¿no? Elías y Moisés. Por ahí hay una posición teológica que se dicen que ellos van a ser los dos testigos también de los que habla el libro de Apocalipsis, que van a venir, ¿verdad?, a predicar y demás. Bueno, es una posición fuerte, ¿no? Nosotros podemos ver con esta aparición de la transfiguración la importancia y el referente tan grande que era esta imagen o este personaje para todos los judíos, ¿verdad? Para la cultura hebrea, para el pueblo hebreo. Elías y Moisés, ¿no? Dos hombres que los respalda su vida y su trayectoria de una manera muy peculiar, ¿no? Y en tercer lugar, lo confundían con el mismo Cristo, ¿verdad? Ustedes se acuerdan cuando Cristo le preguntaba a sus discípulos: oigan, ¿y ustedes qué han escuchado acerca de mí? ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Quién soy? ¿Verdad? Y por ahí decían sus discípulos: no, pues la gente está diciendo que tú eres Elías, ¿verdad? Porque por ahí Malaquías también había hablado acerca del retorno de Elías. Cuando vino Juan el Bautista, incluso también a Juan el Bautista creían en algún momento que él era Elías, y después en Cristo también. Bueno, todo mundo se podría decir que estaba esperando a Elías, ¿no? Les digo, por la referencia tan grande y la trayectoria tan profunda que fue marcada, ¿verdad?, para todos los judíos y toda la cultura hebrea, ¿no? Esto está en Mateo, por ejemplo, capítulo 16, versículo 14, ¿no? Mateo, el Evangelio de Mateo 16, 14. Vamos a ver el alto concepto, ¿no?, que tenía el pueblo en cuanto a su aparición, ¿no? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista; otros dicen que eres Elías; otros Jeremías o alguno de los profetas, ¿no? Entonces vemos su influencia grande. Vemos que la historia de Elías es uno de los héroes principales, ¿no?, también de los judíos. Yo recuerdo que Dios me dio la oportunidad de ir a Israel hace unos 3 años atrás, y me acuerdo que estaba ahí un rabino, ¿verdad?, que hablaba inglés. Me acerqué y le pregunté acerca de su ropa y le pregunté acerca de Cristo, y me dijo: no, yo solamente le pongo atención a 2 personajes, me dijo: Moisés y Elías. Moisés, ¿verdad?, es un gran referente para nosotros. Abraham también, los escritos de la Torá, pero lo que es Moisés y Elías son los más grandes referentes que tengo en mi vida, ¿verdad? Y yo sigo esperando al Salvador del mundo, mi hijo, al Mesías, porque no ha venido, ¿verdad? No creen en Cristo, no creen que ya vino a la tierra, creen que solamente fue un profeta más, ¿no? Pero imagínense, incluso en nuestros días, hermanos, su influencia es grande, ¿no? Bueno, en segundo lugar, vamos a ver otra de sus hazañas importantes dentro del reinado de Acab, ¿verdad? Elías se atrevió a presentarse delante de Acab y empezó con la limpia espiritual, se podría decir, ¿no? O la manera en la que él iba a estar tratando el problema de la idolatría y que estaba arraigada en los corazones del pueblo. Empieza a predecir un periodo de hambre, ¿no?, que iba a ser extenso, que iba a ser largo, un periodo en el que no iba a llover tampoco,
ya que Baal era el que controlaba, como dijimos hace ratito, las estaciones del año, tenía cierto poder sobre el clima, ¿verdad? Sobre el sol, sobre la luna. Bueno, entonces se lee en Primera de Reyes y vamos ahí, capítulo 17, versículo 1, vamos a ver este encuentro, ¿no? Primera de Reyes 17:1, dice la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino ¿por qué? Sino por mi palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay dos posiciones teológicas. Unos dicen que Elías estuvo orando por esto, ¿verdad? A ver, no fue Dios el que primeramente le dijo a Elías que él fuera y le dijera esto a Acab. Fue un deseo que nació primero en el corazón de Elías, pero que evidentemente lo puso Dios, ¿verdad? Así como lo puso Nehemías para construir las murallas del pueblo. Aquí el comentarista dice: fue Elías el que primero sintió este peso en su corazón, estuvo orando a Dios por esto, y Dios le dio la oportunidad de ser respaldado en el deseo que tuvo Elías, ¿no? Tanto fue así que incluso Elías estaba convencido de como Dios había accedido hacia su petición, entonces solamente Elías, por medio de la oración y de la relación íntima que tenía con Dios, tenía la capacidad de volver a restablecer la lluvia dentro de la región de Israel. No sé si se entiende. Elías tuvo el deseo, estuvo orando por este deseo, Dios se lo concedió, y entonces también Elías pensaba que de acuerdo a sus peticiones iba también, así como cesó, iba a venir la lluvia solamente por su palabra, ¿no? Entonces lo predijo, se lo dijo a Acab, ¿verdad? Se lo advirtió, y así pasó en los años siguientes, ¿no? Si tú lees Santiago, si me acompañas ahora a Santiago capítulo 5, también lo menciona. Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir esto? Que él también sufría hambre, él también sufría dolor, él también se cansaba, él también emocionalmente se desanimaba, ¿no? Pero dice después: y oró, ¿te das cuenta aquí? Fervientemente, ¿para que qué? Para que no lloviese, ¿verdad? Por eso está la posición. Dice: y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, ¿no? Entonces está la predicción en cuanto a la lluvia. Esto obviamente iba a repercutir en la parte de la agricultura, y de esta manera iba a venir una gran hambre sobre el pueblo, ¿no? La tercera hazaña que nosotros podemos ver en cuanto al ministerio de Elías tiene que ver obviamente con la anterior, ¿verdad? Vamos a ver ahora su escondite, ¿no? Fue tanto así, tras el anuncio que él le presentó al rey Acab que iba a venir un periodo de hambre, Elías tuvo que esconderse, porque obviamente esta predicción o esta profecía no fue agradable, ¿verdad?, ante los oídos de Acab, y menos delante de Jezabel, ¿no? Y es por eso que, pues, patitas, ¿para qué las quiero?, ¿no? Luego se fue a esconder, y ahí en Primera de Reyes, si vamos juntos, capítulo 18, versículo 10, nos vamos a dar cuenta de qué tanto empeño puso Acab para buscar a este profeta, ¿verdad? Dice: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado ¿a quién? A buscarte. ¿A buscar a quién? Pues obviamente a Elías, ¿no? Acá puso de todo su empeño, acá puso de todos sus bienes, ¿verdad? Y todo todo su material, se podría decir, disposición de ejército, sus riquezas, su sabiduría, sus contactos, ¿no?
Para buscar a Elías no solamente en la región del norte, sino incluso en todas las naciones. Dice ahí, no está aquí, y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado, ¿verdad? Imagínense la manera en la que lo buscaron, no fue una manera fuerte, ¿verdad? Entonces él se tuvo que ocultar de esta manera y tuvo que ponerse a salvo, ¿no? Y después de que esta intensa búsqueda por parte de Acab cesó, bueno, fue cuando Dios, ¿verdad?, ordenó a Elías que se trasladara al norte de Israel y empezara entonces en la ciudad de Sarepta, ¿no? Él se iba a trasladar después de este escondite a Sarepta, y en Sarepta se encuentra con una viuda. No sé si recuerdan también este acontecimiento, ¿no? Elías se acerca con Acab, le da la predicción de hambre. Lo empiezan a perseguir y se va a su escondite, ¿verdad? Después de su escondite, Dios le dice que se vaya hacia Sarepta, y cuando llega a Sarepta se encuentra con una viuda en donde tanto a Elías como a la viuda Dios les da de comer o los alimenta de una manera totalmente milagrosa, ¿no? No sé si se acuerdan que se les daban unas tinajas de aceite, ¿verdad? Y también de harina, y bueno, con esto pudieron sobrevivir toda la estancia, que Elías estuvo en casa de la viuda, ¿no? En casa de la viuda, el hijo de la viuda enferma gravemente, ustedes recordarán esto. Después de enfermarse, bueno, muere el niño, y Dios hace un milagro por medio de Elías para resucitar al muchacho, ¿no? Literalmente hubo una resurrección. Ojo, recordemos la limpieza espiritual. Primero, un ataque en contra del clima del pueblo, ¿no? Se creía que Baal era el dios que controlaba las estaciones. Bueno, viene una sequía por un tiempo prolongado. No solo esto, Dios lleva a Elías a casa de una viuda, y en medio de la casa de la viuda empieza a ver o a darse cuenta, o se empieza a alimentar la convicción que Elías tenía en su Dios, que solamente Dios es el Dios de las resurrecciones, se podría decir, ¿no? ¿De qué manera? No fue una, ¿cómo se dice? No fue cuando te encuentras a alguien así, dices, ay, mira qué, ándale, coincidencia. No fue una coincidencia, ¿verdad?, que haya sucedido esto. Dios estaba tratando incluso con el corazón de Elías en cuanto a la convicción de los atributos de Dios, ¿no? Baal no tiene ningún poder para la resurrección, solamente Dios, ¿verdad? Este encuentro de Elías con la viuda y de la resurrección del muchacho, si lo quieren anotar, está en Primera de Reyes, capítulo 17, del 17 al 24. Primera de Reyes 17, del 17 al 24. Bueno, pasamos a la cuarta hazaña, al cuarto lugar, ¿verdad? Es una hazaña que seguramente, repito, ya la han escuchado o probablemente la han leído. Es el desafío que entonces Elías le hace a Acab y a Jezabel, ¿verdad? ¿Cuál es este desafío? Bueno, vimos que ya tanto Acab, que estaba busque y busque y busque y busque a Elías y no daban con él, Elías recibe la orden de parte de Dios para presentarse delante de Acab y a desafiarlos a ellos, y a desafiar también a todos los profetas de la idolatría, ¿no? Desafió a 450 profetas de Baal, y también había desafiado a 400 profetas de Acera, ¿no? Acera también era una deidad cananea que se piensa que era una diosa también de la fertilidad, ¿verdad? Pero precisamente Elías se presenta delante de Acab, y entonces los llama a encontrarse en el monte Carmelo para hacer una tipo contienda de deidades, ¿no? Si así lo queremos ver. Ustedes conocen la historia. Iban a pedirle a su Dios que enviara la lluvia, ¿verdad?, del cielo, o que hiciera una hazaña sobrenatural, ¿no? Y Elías dijo, pues bueno, empiecen ustedes. Llegaron los 450 profetas de Baal y empezaron a tratar de
de invocar el nombre de Baal, ¿verdad? Incluso hicieron algunas ofrendas de animales, empezaban a avanzar la hora y se dan cuenta que no sucedía absolutamente nada. Incluso empezaron a lastimarse su cuerpo con espadas, empezaron a sangrar, empezaron a hacer unas atrocidades tremendas e incluso con esto no sucedía absolutamente nada, ¿no? Incluso en este desafío, no sé si alguna vez lo han leído, pero nos puede dar a conocer un poquito más acerca del carácter de Elías, porque Elías hasta se burlaba de ellos, ¿no? Les decía, ay, a lo mejor y sus deidades se quedaron dormidos, ¿no? Y no les va a responder, y por ahí hacía un poquito de burla de ellos, etcétera, etcétera. Y después de que se dieron cuenta que obviamente Baal, y las deidades no tuvieron ninguna respuesta, pues vino el turno también entonces de Elías, ¿no? Elías hizo algo peculiar. Él simplemente agarró unas piedras, 12 piedras, ¿verdad? 12 tinajas también representando a las 12 tribus de Israel. Hizo una zanja alrededor del altar que había hecho Elías para echar, no me acuerdo si era aceite o agua, pero lo echó precisamente para que se dieran cuenta que no había truco en su hazaña, ¿no? Recuerden, es muy bonito retomar todo lo que hemos visto en clases pasadas. ¿Se acuerdan cuando veíamos la clase del éxtasis? Que había una diosa, ¿no? en un templo, en el Olimpo, ¿verdad? Donde abajo de donde estaba la diosa nadie veía que había una cámara en donde se hacían fogatas, ¿no? Se prendía fuego para quemar algunas hierbas y que las hierbas subieran y que drogaran a la profetisa, ¿verdad? Y de esta forma la profetisa entraba en un éxtasis y profetizaba, ¿verdad? Entonces, esta parte de poner cámaras escondidas en la parte subterránea para crear fuego, ¿no? Que subiera a lo mejor vapor, pues a lo mejor decían, no, pues ya los fenicios ya se la saben, ¿no? Entonces, ¿qué hace Elías? Hace una zanja, ¿no? Alrededor y empieza a vertir sobre esa zanja el líquido para que se dieran cuenta que no había ningún truco dentro de la hazaña que él iba a hacer. Él ora al Señor, ¿se acuerdan? Pidiendo acerca de la lluvia y todo lo demás, y lo que manda el Señor pues fue fuego, ¿verdad? Del cielo, un fuego consumidor. La hazaña fue impresionante, ¿no? Fue sobrenatural. Pero bueno, está entonces este desafío, y en el quinto lugar, en el siguiente punto, ya casi vamos terminando, dice ahí en la filmina el resultado del desafío, ¿no? Dentro de este desafío, hermanos, no solamente se llamaron a los profetas de Balaal y de Acera, también se convocó a los principales del pueblo de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? No se convocó a la gente del vulgo, ¿no? No era una gente, si lo queremos ver ahora, de una clase social trabajadora, ¿no? O que estaba a lo mejor por ahí con escasos recursos, sino que se convocaron a personas que tuvieran gran influencia en el gobierno de Acab, ¿no? Elías lo solicitó de una manera específica, porque sabía que si venía el pueblo, pero que tenía influencia, ¿verdad?, sobre la sociedad. Él dice, yo apunto a las cabezas y las cabezas se van a hacer cargo de hacerle influencia hacia las demás personas alrededor de todo el reino, ¿no? Entonces, ¿en qué resultó el desafío? Bueno, obviamente el pueblo volvió su corazón hacia Dios, ¿verdad? Esto fue lo más lindo, se podría decir. Después de que sucedió esto, la gente gritaba, vive Jehová, Dios de Israel, ¿no? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero los que estaban volviendo a Dios era gente, repito, prominente, ¿no? Que tenían altos cargos en el reinado de Acab. Si Acab personalmente les extendió la invitación, no es que hizo una convocatoria en el reinado, Acab personalmente le hizo la invitación a estas personas fueron las que llegaron, se dieron cuenta de la hazaña y entonces volvieron su corazón a Dios. Y de esta manera se hace también un como golpe de estado, se podría decir, porque las mismas personas que ocupaban esos lugares prominentes
fueron los que degollaron a todos los profetas de Baal, ¿no? Evidentemente no lo hizo Elías solo, él necesitó ayuda y fue la ayuda del propio pueblo, ¿verdad? En este sentido. Entonces, los altos funcionarios del gobierno de Acab estaban ya de alguna manera generando un golpe de estado, ¿verdad?, hacia el gobierno de Jezabel, ¿no? De esta manera pasamos al punto 6, a su sexta hazaña, va a aparecer también ahí en las pantallas, y es su huida, ¿verdad? Después de esto, en 1 Reyes capítulo 19, versículo 1, obviamente Elías recibe un mensaje de parte de Jezabel, le llegó un WhatsApp, ¿verdad?, que decía, así como mataste a mis profetas y los degollaste, así me voy a ir también sobre tu cabeza, ¿verdad? Entonces, fíjense, en este contexto yo digo, qué impresionante, hermanos. A pesar de ver tantas hazañas, ¿no?, sobrenaturales, a pesar de orar a Dios para que no viniera la lluvia, a pesar de que Dios le proveyó de una manera especial cuando estuvo junto con la viuda, a pesar de que vio la resurrección del muchacho, a pesar de que vio la hazaña del desafío con los profetas de Balaal, en este punto recibe la amenaza por parte de Jezabel y Elías huye, ¿verdad? Y uno podría decir, pero Elías, ¿que no ya habías visto bastante, ¿no?, del poder de Dios? No habías visto hazañas sobrenaturales increíbles, ¿verdad? Y lo que esta mujer, hermanos, ocasionó en el corazón de Elías fue impresionante, ¿no? Nos habla acerca del carácter aún más de Jezabel, ¿no?, del poder que tenía, de lo sanguinaria tal vez que era. Acuérdense que esta mujer perseguía a los profetas de Dios y los mataba, ¿no? Entonces Elías huye, ¿verdad? Y en 1 Reyes capítulo 19 me parece que es, no sé si es ahí, no sé si está bien la cita, 19:4, Elías literalmente deseó la muerte, ¿no? Señor, quítame la vida, porque Elías pensaba que no había logrado con su cometido, no había logrado con su papel. Entonces le pide a Dios que le quite la vida, ¿verdad? Ya no ve esperanza, ¿no? Y yo me ponía a pensar cuántas veces nosotros hemos estado también en el papel de Elías, hermanos, en este punto. Tal vez no en el punto de decirle a Dios, quítame la vida, o tal vez sí, pero yo me identifico en la parte de cuántos milagros sobrenaturales hemos visto a lo largo, ¿verdad?, de nuestra vida, y cuando llega algo que vuelve a infundir temor tal vez en nuestro corazón, nos caemos tanto emocionalmente y espiritualmente hablando, que esa caída, hermanos, o esa falta de confianza en Dios no nos permite ver todas las hazañas que Dios ha hecho ya en nuestra vida, ¿verdad?, de provisión. Cuántas veces Dios no nos ha cuidado de accidentes, cómo Dios no nos ha sacado de enfermedades, cómo Dios nos ha guardado en medio de la crisis. Vino la pandemia, ¿verdad?, y el COVID, muchos tuvieron que cerrar su negocio, otros perdieron su trabajo, ¿verdad? Y gracias a Dios hemos salido, ¿verdad?, de esta época tan difícil, y si volteamos a ver atrás podemos ver las hazañas sobrenaturales de Dios sobre nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? En Él está puesta nuestra confianza. Y yo veo, ¿verdad?, en la vida de Elías, uno desde fuera diría, no inventes, Elías, pues ¿cómo sales huyendo, verdad? Pero muchas veces somos como él también, ¿no? Entonces él desea la muerte. Y en séptimo lugar, ya para cerrar el estudio de esta noche, vemos cómo Dios vuelve a obrar en la vida de Elías, ¿verdad?, en su restauración emocional, ¿no?, se podría decir, y espiritual, por medio de un encuentro que tiene con Elías, ¿verdad? Dios lo confronta con su estado, es decir, ahí mismo en el versículo 9, no sé si es 1 de Reyes 19:9, me parece que es ahí. Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, verdad? ¿Qué haces escondido? ¿No? Como diciendo,
Está pasando la restauración más grande de la historia del pueblo, ¿no? Están teniendo una lucha ya los prominentes, ¿no? Los que están en eminencia con el rey Acab, el golpe de estado con Jezabel, y tú en vez de estar allá estás acá, Elías. ¿Qué onda, verdad? Y empieza a mostrarle por medio de 3 señales, lo van a leer en casa, ¿verdad? Al ratito cuando puedan, 3 señales sobrenaturales, ¿no? En este encuentro que tienen con Elías, como para volver a darle confianza, ¿no? Volver a darle esa convicción que Elías necesitaba, y Elías entonces se le restituye, se le podría decir, el llamado, y sale otra vez hacia el encuentro, ¿verdad? Sale otra vez con esas ganas, con esa confianza, con esa convicción, ¿verdad? Y Dios en este encuentro le muestra a Elías que la manera en la que va a ganar el corazón de Jezabel no va a ser ni por fuego, no va a ser con una destrucción sobrenatural, ¿verdad? No va a ser algo sanguinario, sino que iba a ser como un silbido, ¿no? Como una pequeña voz, ¿no? Como una narración que iba a traer el corazón de Jezabel para volver el corazón de todo su pueblo y de Israel, ¿no? Pero estos hablando, vimos solamente 7 hazañas, se puede decir, de su obra. La siguiente clase vamos a ver las otras 3 y Cristian les va a hablar un poquito más acerca de su persona, ¿no? Pero desde ya podemos ver que Elías era un hombre común, ¿verdad? Como cada uno de nosotros, un hombre con desafíos grandes, un hombre con temores grandes, un hombre que pasó por momentos de crisis, se podría decir existencial, ¿no? Emocional. Y hermanos, así como Dios restauró su vida, ¿verdad? Y así como Dios restauró su corazón y trabajó en él, ¿verdad? Así está también Dios trabajando en cada uno de nosotros, amén. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, ¿verdad? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, amén. Así que hay que confiar en esta palabra, hermanos. Hay que ver la vida de Elías para ver también el carácter de Dios sobre los suyos, ¿verdad? Aunque nosotros lleguemos al punto de decir, Señor, ya no puedo más, ya no puedo seguir con esto, quítame tal vez la vida, ¿verdad? Dios siempre va a intervenir en nuestras vidas de una manera milagrosa para poder recobrar, ¿verdad? El ánimo, la esperanza en nuestro corazón, el evangelio, amén. Así que bueno, la vamos a dejar aquí, hermanos, y cerramos con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque podemos ver la historia de Elías, Señor, su trayectoria, pero incluso ver el celo, Dios, tan grande que tenía de ti. Él no pudo aguantarse el ver la idolatría hacia una deidad pagana, hacia Baal, hacia Acera, hacia todos los ídolos de los fenicios, Señor, y los cananitas. Él sabía que solamente puede existir un lugar en el corazón de los seres humanos, y es tu trono, Señor, sobre nuestras almas, sobre nuestros corazones. Dios, yo quiero orar para que nosotros podamos ser personas con el mismo celo, que podamos, Dios, contender contra el enemigo, Señor, como dice tu palabra. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, son contra potestades espirituales y huestes y gobernantes, Señor, que están en las regiones celestes. Nuestras armas, Señor, no son terrenales, son espirituales. Y Dios, que podamos entender lo poderosa que puede ser la oración en nuestras vidas. Así como Elías oraba para que cesara la lluvia, oró, Señor, para que te mostraras de una manera milagrosa en frente de los profetas. Señor, así también nosotros creemos en el poder de la oración, que es eficaz, y queremos hacerlo, Señor, de día y de noche constantemente, creyendo en lo que dice tu palabra, que tú no echas de ti, Señor, nuestras oraciones, ni de nosotros tu misericordia, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Señor, lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.